gracias Ismar por la presentación. También agradecer a Marco, yo creo que dio una excelente introducción. Mi plática se llama Introducción al Big Data y creo que Marco pues ya la inició bastante bien, ¿no? Como ya mencioné, la charla de hoy es Introducción al Big Data. Y bien, yo quiero plantearles cuál es el objetivo de esta plática, que sería presentar obviamente una introducción al tema del Big Data, pero también responder a estas dos preguntas. ¿Por qué las empresas deben usar el Big Data para ser competitivas? ¿Y cuál es el papel del Big Data en nuestra vida cotidiana? Quiero empezar mostrándoles esta gráfica que se realiza cada año. En este caso estamos revisando lo que sucedió en Internet cada minuto del año 2020. Aquí podemos observar que cada minuto del año 2020 nosotros tuvimos usuarios cargando fotografías 147,000 veces por minuto. En el caso de Zoom, hubo 208,000 personas conectadas por minutos a reuniones, como estamos nosotros en este momento, ¿no? Su competencia, que sería Microsoft Teams, que antes del 2020 en realidad no tenía una gran participación del mercado, en el 2020 logró conectar a 52,000 personas por minuto, ¿no? Por el lado de Amazon, Amazon estuvo enviando 6,659 paquetes por minuto. En el caso de Facebook, los usuarios compartieron 150,000 mensajes por minuto, ¿no? Asimismo, podemos tener el caso de Instagram, donde 347,000 historias fueron compartidas por minuto. Ya se mencionaba el caso de Netflix, acumulados por minuto a través de todos los usuarios de esta red, se estuvieron realizando visualizaciones de videos en 404,000 horas, ¿no? Esto quiere decir que aproximadamente ese número de personas son las que estaban conectadas, divididos entre 60 o multiplicadas por 60 para que nos dé, ¿no?, la cantidad. Y bueno, en general lo que quiero mostrarles con esto es, como ya lo mencionó Marco, que cada día, cada segundo se está generando muchísima información. El detalle es que toda esta información que está contenida en Internet, en muchas ocasiones no podemos confiar en ella o no sabemos cómo aprovecharla o no tenemos la certeza de si esta información es realmente importante o interesante para nosotros. La realidad es que todos los días las personas producimos una gran cantidad de información y que ahí está, disponible, y que es una tarea que nos corresponde a nosotros como profesionistas y a las empresas el empezar a investigar cómo sacar provecho de esa información. Quiero comenzar con un poco de contexto. Imaginémonos que Hugo y Sofía son dos pequeños emprendedores que tienen un restaurante de pizzas y entonces ellos están estudiando actualmente temas de negocios y se dan cuenta de la importancia de empezar a recopilar información de sus clientes, por lo cual ellos deciden recopilar esta información en pequeñas tarjetas que posteriormente capturan en archivos de texto. Muy pronto se dan cuenta que este método de recopilar información no es muy óptimo, puesto que de repente tendrán información donde aparecerá primero el nombre, pero en otras tendrán información donde vendrá primero el apellido, los formatos de fecha serán diferentes, la localización de la información tampoco tendrá un orden específico y al seguir investigando encuentran rápidamente que una mejor forma de organizar estos datos sería utilizar hojas de cálculo, por lo cual empiezan a trabajar con hojas de cálculo. Ahora ya pueden realizar filtros, ya pueden organizar mejor su información, la pueden separar por diversas características, pero al querer explotar esta información, se dan cuenta de que no es tan fácil el poder utilizarla para, por ejemplo, generar alguna promoción específica para los clientes, el poder llevar un control de los consumos que sus clientes están teniendo cada vez que los visitan, llevar una relación de, por ejemplo, si un cliente regresó o no regresó, se les empieza a complicar, ¿no?, el manejo. Ellos siguen preparándose, siguen estudiando y entonces se encuentran que la mejor forma de resolver este problema es instalando un sistema de administración de la relación con el cliente, o CRM. Para este momento ya su información ya no está en hojas de cálculo, ya no está en archivos, ahora se encuentra en bases de datos. Y esta base de datos les permite a ellos trabajar con su sistema de administración de la relación con el cliente y de esta forma poder dirigir campañas o tener un mejor control de lo que está sucediendo con sus clientes. Sin embargo, no pasa mucho tiempo en lo que ellos se dan cuenta de que sus clientes no solamente tienen interacción al momento en que van a comprar productos a su restaurante, sino que también interactúan con su
restaurante a través de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, de Twitter, de su mismo sistema de correo electrónico, y les empieza a surgir la duda de cómo podrían ellos relacionar esta información, dado que sería muy útil saber si un cliente que ellos tienen en su local es un cliente que también los visita en sus redes sociales, o viceversa, si un cliente que normalmente coloca información en sus redes sociales es realmente un cliente que les consume, y de esta forma poder dirigir mejor sus campañas. Todo esto que hemos platicado hasta el momento es básicamente la esencia del Big Data. Pero antes de definir lo que es Big Data, quisiera que revisáramos algunos términos que son importantes para comprenderlo en su totalidad. Y bueno, vamos a empezar con los datos estructurados. Los datos estructurados son datos que están altamente organizados, que están formateados de tal manera que se pueden buscar fácilmente. Típicamente sería el ejemplo de las hojas de cálculo. Estos datos normalmente pueden analizarse a través de análisis estadístico de una forma muy sencilla, y de hecho, típicamente solamente en el pasado podíamos analizar información que estuviera en este formato, es decir, que fueran datos estructurados. En el pasado no era posible que nosotros pudiéramos analizar información que no tuviera alguna estructura. Eso obviamente ha cambiado con el tiempo, ¿no? Otro concepto es el de los datos no estructurados. Este tipo de datos no tienen un formato u organización predeterminada. Es un conglomerado masivo y desordenado y diverso de información, y que no tiene valor hasta que nosotros no logramos almacenarlos de alguna forma que sea organizada y que podamos identificarlos. Típicamente podemos relacionar esto con videos, imágenes, información de diversos sensores que podamos tener instalados en la empresa o en el hogar, correo electrónico, que si bien el correo electrónico tiene algunos datos que son estructurados, como el asunto, el remitente, el destinatario, el cuerpo del correo electrónico no es estructurado, puesto que no tiene en sí un orden que nosotros podamos de cierta forma predeterminar. También están los archivos de audio, la información de las aplicaciones, que pueden ser información de salud, información de ubicaciones y documentos de texto. Todas estas son ejemplos de lo que serían datos no estructurados. Obviamente que los métodos tradicionales de trabajar con la información no funcionarían con este tipo de datos, puesto que no hay una forma clara en que nosotros podamos identificarlos. Y por ello se requieren nuevas técnicas. Y ahí es donde el Big Data, pues obviamente que ha empezado a tener todavía mayor uso, porque con Big Data nosotros podemos trabajar con datos estructurados y con datos no estructurados. Otro concepto es el concepto de base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos que pertenecen a un contexto y que han sido almacenados de forma sistemática para poder ser explotados posteriormente. Un sistema de base de datos nos va a permitir el poder realizar consultas de forma rápida y obtener así información valiosa para las operaciones diarias de una empresa y la toma de decisiones. Ese es su objetivo final. Otro concepto que tenemos es el término de on-premise o en sitio, que se refiere al hecho de que los sistemas y bases de datos de una empresa estén ubicados justo en el edificio donde esté la empresa. Esto era lo común anteriormente, es lo que conocíamos. Típicamente las empresas tenían sus servidores, su centro de cómputo, y ahí almacenaban la información. El detalle con esto es que por un lado nosotros necesitamos tener un sitio dedicado, acondicionado para ello, lo cual implica un gasto en energía, implica un gasto en equipamiento, porque obviamente estos equipos tienen un tiempo de vida y se tienen que estar renovando cada cierto tiempo. Además, ocupamos personal altamente calificado para poder operarlos y administrarlos. Todo esto pues serían como desventajas de mantener este esquema de trabajo, ¿no? Sin embargo, la gran ventaja que tiene es que no depende de una conexión. Es decir, si no contamos con una conexión a Internet, esto no nos afecta en lo más mínimo. Y como menciono, pues era la forma de trabajar tradicional en el pasado. El cloud computing viene a, digamos, resolver esta problemática para las empresas. El cloud computing es la disponibilidad bajo demanda o a pedido
de recursos informáticos, especialmente lo que es almacenamiento de datos y capacidad de cómputo, ¿no? Sin una gestión activa por parte del usuario. Es decir, no necesito yo tener un experto en conocer de servidores, en conocer de bases de datos, en administrar la información. No, esto me lo van a ofrecer las empresas que ofrecen estos servicios. En la actualidad, los 3 jugadores más importantes del cloud computing serían Amazon, con su servicio de AWS, Microsoft con su servicio de Azure y Google Cloud con su servicio de Google Cloud Computing. Estos 3 son los jugadores más importantes que hay en la actualidad en cuanto al ofrecimiento de servicios de cloud computing. Obviamente que una empresa podría también diseñar su propia nube, pero definitivamente sería invertir en algo que sería en la actualidad mucho más fácil adquirir a través de estas empresas. Entonces, ¿qué sucede con esto? Obviamente el cloud computing se asocia con una disminución de costos, porque yo ya no necesito un sitio especializado, no necesito estar comprando equipos, no necesito contar con personal altamente capacitado, y eso en teoría me generaría un ahorro en inversión en cuanto a los recursos informáticos. Por otro lado, está la posibilidad de poder acceder a esta información desde cualquier lugar del mundo y desde cualquier dispositivo. Esa es la gran ventaja que ofrece el cloud computing. Y con el aumento cada año de los servicios de Internet, de la disponibilidad, de la velocidad a la que podemos tener acceso, sin duda que es cada vez una herramienta más utilizada por las empresas, sobre todo para el tema de cloud computing, porque otro de los puntos más fuertes del cloud computing es la capacidad de almacenamiento. Mientras que cuando tú trabajas en sitio o on-premise, tú tienes un límite por la cantidad de discos duros que hayas comprado. En cloud computing es completamente escalable y tú lo vas subiendo conforme lo vas necesitando, ¿no? Otro término muy utilizado es el término de data warehouse, que si bien no es un término nuevo, es un término que se ha, digamos, tenido un resurgimiento por la forma en cómo ahora se opera, el hecho de que ahora está disponible desde cualquier parte del mundo a través del cloud computing, pues le ha dado un poder mucho mayor del que ya tenía. Es un sistema que agrega y combina información de diferentes fuentes en un almacén de datos único y centralizado para su posterior explotación. En este caso, un data warehouse va a recibir información de diversos medios, que precisamente ese es el núcleo de lo que es Big Data, el poder obtener información de distintos medios, poder procesarla y poder almacenarla para después hacer análisis sobre esta información. Bien, también tenemos el término de inteligencia artificial, que está muy de moda. La inteligencia artificial tiene muchas definiciones. A mí la que personalmente me gusta más es la que elaboró Elaine Rich, donde ella dice que es el estudio de cómo hacer que las computadoras hagan cosas en las cuales en este momento las personas son mejores. Vamos a tratar de explicar este concepto, ¿no? Que las computadoras hagan cosas en las cuales en este momento los humanos somos mejores. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por ejemplo, sabemos que los cálculos matemáticos, las computadoras los pueden hacer mucho más rápido que nosotros. Una computadora puede vencer a cualquier humano en la realización de cálculos matemáticos. Ese es un tema ya superado. Ese ya es un tema que no le interesa a la inteligencia artificial. El crear computadoras que jueguen ajedrez y venzan a los campeones del mundo es un tema que ya no le interesa a la inteligencia artificial, porque ya se logró. Ya hay computadoras que han logrado vencer a los campeones mundiales de ajedrez para el occidente y de juegos como Go, que es un juego de estrategia similar al ajedrez, pero que se juega más en Oriente. Y también ya se han desarrollado computadoras y software capaz de vencer a los campeones de Go. Entonces, ese ya es un tema que no es relevante para la inteligencia artificial. Sin embargo, hay aspectos como podría ser el que un ser humano pueda entrar a un cuarto y rápidamente tener noción de lo que en ese cuarto existe e incluso poder tomar decisiones y actuar de forma casi inmediata. Algo que para los robots autónomos todavía no es algo que puedan realizar, por lo menos no con la misma velocidad y capacidad de un ser humano. Entonces sigue habiendo aspectos en que los seres humanos
superamos a lo que es el tema, ¿no? de los robots automáticos, y esos son los campos de estudio de la inteligencia artificial. Con respecto a la información, la inteligencia artificial viene a ser útil a través de una de sus ramas, que es el otro concepto, Machine Learning o aprendizaje automático. Aquí, hablando específicamente de datos, el Machine Learning nos va a permitir a nosotros el poder detectar patrones o detectar tendencias en la información. Y con ello, nosotros poder programar mejores promociones, conocer mejor a nuestros clientes. Dado que el Machine Learning, al final de cuentas, es el hecho de desarrollar técnicas que permitan a las computadoras aprender. Entonces, aquí lo que se busca con el Machine Learning es lograr desarrollar algoritmos o programas que sean capaces de aprender a partir de los datos que la empresa está generando y que con eso se pueda tomar mejores decisiones, planear mejores estrategias de descuentos, por ejemplo, mejores estrategias de promociones y con eso ayudar a la empresa a lograr sus objetivos. Ahora bien, ya definiendo lo que es Big Data, o en español, datos masivos, es un término que hace referencia a conjuntos de datos provenientes de diversas fuentes. Fuentes que a su vez son completamente diferentes entre sí, que cuentan algunas con formato, otras no tienen formato, y que son tan grandes y complejas, dado que varían constantemente, que precisan de técnicas muy diferentes a las técnicas tradicionales de procesamiento de datos para poder obtener una información útil a partir de ellos. Entonces, Big Data es esto, es el tener grandes cantidades de información de muchas fuentes, no de una sola fuente. De hecho, si estuviéramos hablando de una sola fuente, no hablaríamos de Big Data. Big Data se refiere a recibir información de muchas fuentes que pueden ser estructurados o no estructurados y que, por lo tanto, no podamos nosotros atender o trabajar con las técnicas tradicionales, para lo cual requerimos entonces nuevas técnicas de procesamiento, donde entra ya sea el análisis de un científico de datos o incluso la utilización de Machine Learning para poder obtener información útil. Ahora bien, para la gestión adecuada de esta enorme cantidad de datos, es necesario que conozcamos las 5 dimensiones que forman al Big Data. Aquí, dependiendo del autor, vamos a encontrar 3, 5, incluso 6. Más adelante incluso menciono yo por aquí la que es conocida como la sexta, pero dependiendo del autor vamos a encontrar diferentes Vs. Se conoce como las 5 Vs del Big Data y aquí están enumeradas, ¿no? Volumen, variabilidad, velocidad, veracidad y valor. Vamos a revisar a qué se refiere cada una de ellas. Volumen se refiere a que se trabaja con una gran cantidad de información, lo cual hace que sea muy difícil procesar esta información por métodos tradicionales. Incluso almacenarla en ciertos tipos de bases de datos sería impráctico, puesto que no habría la capacidad para atender este gran volumen de información. ¿A qué nos referimos con un gran volumen de información? Típicamente se habla de Big Data cuando nosotros estamos hablando de cantidades de información que empiezan en el petabyte. ¿Qué es un petabyte? Consideramos una computadora actual. Actualmente una computadora típicamente, si es de escritorio, va a traer como almacenamiento 1 terabyte o 2 terabytes. Es lo que normalmente vamos a encontrar. Si es una laptop, pues vamos a tener capacidades menores, ¿no? Medio terabyte, 3/4 de terabyte, que serían, no sé, 500 gigabytes, 750 gigabytes. Va a depender del equipo, pero más o menos en esos rangos anda la información. Muy bien. Un petabyte sería hablar de 1000 discos de 1 terabyte. Entonces, de ese nivel de información estamos hablando. De entrada, no se podría trabajar en una computadora normal o típica. Ahora, si nosotros compramos un servidor, resulta que cuando tú adquieres un servidor, una máquina especializada para que te sirva de almacenamiento de información, son más caros, la capacidad para almacenar es más cara, pues obviamente sería muy caro si tú lo quisieras implementar on-premise. Y es por ello que el cloud computing ha tenido mucho auge en los últimos años en el tema del Big Data. Muy bien, esa sería la V de volumen. Luego tenemos la V de variabilidad, dado que los datos vienen de diversas fuentes y son diferentes entre sí. Podrían ser datos de distintos canales como redes sociales, dispositivos propios,
como un smartphone, cámaras, dispositivos GPS y otras fuentes, ¿no? Otro de los grandes desafíos en el Big Data con respecto a la variabilidad es el poder interpretar información con diferentes formatos, imágenes, video, voz y texto, para poder almacenarlos, clasificarlos y recopilar datos útiles para la empresa. La tercera V sería la velocidad, dado que los datos se generan a gran velocidad. Ustedes lo veíamos. Si en cada minuto del 2020 teníamos en la primera gráfica que revisamos una gran cantidad de información dependiendo de la aplicación o de la plataforma que estuviéramos analizando, entendamos también que esta información pierde su validez muy rápido. Es decir, nosotros necesitamos estar revisando constantemente esta información para poder hablar de datos actualizados. De otra forma, podríamos estar trabajando con datos que son obsoletos. Como pueden imaginarse, esto en el pasado, pues no era de este modo. Nosotros analizábamos información del mes pasado, del año pasado, y en base a eso planeábamos las estrategias para el siguiente año. En la actualidad, esto ha cambiado. Si bien es cierto que tenemos que seguir revisando la historia, también tenemos que estar pendientes de lo que está sucediendo en el momento para poder tomar mejores decisiones. El otro punto sería la V de veracidad, porque es bien importante el poder separar los datos que nos son útiles de los que no. Es decir, datos que sean importantes o relevantes para lo que yo estoy investigando, separarlos de los que no me aportan nada. Ejemplo, si yo contraté una campaña para hacer que mi número de seguidores en Instagram o mi número de seguidores en Twitter o en Facebook se incrementen, esa información realmente no me sería útil. Me sería más útil saber qué clientes han llegado o qué seguidores han llegado de forma orgánica. Es decir, que han llegado por recomendación de alguien, que han llegado porque les interesó la página, les interesó nuestro contenido y no tanto porque han llegado a través de campañas que yo he implementado. Si bien es un número que se ve bonito, que nos gusta tener muchos seguidores, en realidad no nos aporta nada interesante al momento de hacer un análisis. Es mucho más interesante analizar aquellos usuarios o seguidores que han llegado de forma orgánica. Y finalmente, y creo yo, uno de los más relevantes y quizás la V más relevante es el tema del valor, puesto que los datos nos tienen que proporcionar valor. De otra forma, no nos servirían de nada. Un dato que no nos aporta valor, que no nos permite con él generar una decisión, generar una oportunidad de más ingresos, pues no tiene sentido. Y entonces esto B, pues es bastante importante, porque se refiere precisamente a la pertinencia, ¿no?, de la información que nosotros estamos generando en la consecución de los objetivos que la empresa tiene. Muy bien, estas son las 5 Vs del Big Data. Pero ahora bien, ¿cómo le hacemos para analizar toda esta gran cantidad de información de la que estamos hablando como si fueran de una sola fuente? Porque al final de cuentas yo estoy diciendo que el Big Data es procesar información de muchas fuentes, pero la tengo que colocar de algún modo para poder analizarla. La tengo que reunir, concentrar en algún lado para poder analizar. Pues bien, esto se hace a través de un proceso que se conoce como ETL, que son las iniciales de las palabras en inglés extract, transfer y load, que significarían extraer, transformar y cargar. Lo primero que se realiza es extraer la información de las distintas fuentes, redes sociales, bases de datos, sistemas de la empresa, otra información como correos electrónicos, sistemas de quejas de la empresa. Y una vez que esta información se ha recopilado, se tiene que limpiar, se tiene que eliminar aquella información que no nos es útil, se tiene que ligar la información que pertenece a los mismos usuarios y todo esto obviamente se tiene que hacer a través de personal que sepa realizar esta tarea, que conozca el negocio, que sepa bien lo que se está buscando para que pueda armar los algoritmos y las estrategias de limpieza adecuadas, ¿no? Básicamente, es a lo que llamamos un científico de datos o a un administrador de la información, ¿no? En este caso. Una vez que esta información ha sido limpiada, ha sido procesada, se tiene que cargar en algún lado. Típicamente lo cargamos en un almacén de datos. Una vez almacenada, entonces sí, ya podremos buscar insights que vienen siendo como conocimientos no obvios, conocimiento que no teníamos de los datos y que nos pueden servir para planear nuevas estrategias y obviamente generar con esto toma de decisiones, ¿no? Ese sería el camino
de forma general en lo que es el procesamiento de información en Big Data. Pero bien, para entender cómo estos datos, cómo este análisis, al final de cuentas, se transforma en dinero, que es lo que a toda empresa, a final de cuentas, tiene como objetivo, entonces ocupamos entender lo que es el ciclo de vida de los datos. Seguramente han visto en internet o han escuchado esta frase: los datos son el nuevo petróleo. Esta frase la acuñó Clive Hamby por allá en el 2006. Clive Hamby fue de los primeros científicos de datos y él correctamente decía: los datos son el nuevo petróleo, porque desde inicios de este siglo, empresas como Amazon, Google, Microsoft, Facebook, ahora llamado Meta, se empezaron a interesar por la cuestión de los datos, curiosamente de nuestros datos, los cuales nosotros sin ningún problema hemos estado dando desde hace mucho, ¿no? Hemos estado proporcionando en diversas plataformas y estas empresas empezaron a ver una oportunidad de negocio en esta información, en estos datos. Pues bien, si bien es cierto que los datos son el nuevo petróleo, como ustedes seguramente lo saben, el petróleo no nos sirve de nada si no lo procesamos, si no lo transformamos en algo útil. Entonces, por ahí Michael Palmer dijo: los datos son valiosos, pero si no están refinados, en realidad no se pueden usar. Y esa es una realidad. Es cierto que los datos son el nuevo petróleo, pero petróleo en sí mismo no nos va a resultar en algo útil. Necesitamos convertirlo en algo, en gas, plástico, productos químicos, para crear algo valioso que impulse una actividad rentable. Asimismo, los datos tendremos que desglosarlos, analizarlos, para que así tengan valor y nos permitan generar ingresos, ¿no? Entonces, creo que esta definición de Michael Palmer complementa la anterior y con eso se entiende lo que se busca realmente con lo que es Big Data. Es analizar esa gran cantidad de información para producir información útil que nos permita generar negocio. Pues bien, el ciclo de vida de los datos empieza con la captura de los mismos. Es decir, nosotros ocupamos realizar los procesos que veíamos previamente, llamados ETL, donde podamos juntar información de diversas fuentes y concentrarla. Una vez que hemos juntado esta información, la hemos limpiado, la hemos procesado, podemos pasar a almacenarla. Y una vez que esta información ha sido almacenada, entonces podemos hablar de procesamiento y análisis. Aquí nosotros ya vamos a estar buscando, ya sea de forma predeterminada, cierta información en los datos, ciertas tendencias, ciertos patrones. Y aquí es donde también podemos usar Machine Learning para que a través del aprendizaje automático se detecten patrones que nosotros como seres humanos sería muy difícil que encontráramos. Porque con el Machine Learning pues se puede trabajar en encontrar relaciones entre N cantidad de datos que sería muy difícil que un ser humano lo pudiera hacer, ¿no? Y por eso es que su aplicación en estos temas ha sido, digamos, ha tenido muchísimo auge, ¿no? En los últimos tiempos. Muy bien, pero esta información, vamos a suponer que ya tenemos información valiosa, pero si nosotros no la podemos colocar en algún tablero, en algún dashboard, para que los tomadores de decisiones, dígase gerentes o directores o dueños de empresa, la puedan revisar de una manera fácil y que les ayude en la toma de decisiones, pues no servirían de nada, ¿no? Aquí la intención es que necesitamos también poder colocar esa información. De hecho, la visualización se conoce a veces como la sexta V del Big Data, dado que la visualización es lo que va a permitir a los tomadores de datos el poder ver esa información ya analizada, procesada y poder tomar decisiones que le permitan generar a su empresa mayores ingresos. Bien, respondiendo ahora a la pregunta de por qué las empresas deben de usar el Big Data para ser competitivas, pues yo considero que principalmente porque los competidores no están dormidos. Es decir, si una empresa no se preocupa por obtener información de sus clientes, su competencia sí lo va a hacer. Y aquí empieza todo el tema, porque yo para hablar de Big Data necesito información, pero si ni siquiera estoy capturando actualmente información de mis clientes, pues estoy muy lejos del Big Data. El primer paso sería que las empresas nos empecemos a preocupar por obtener información de nuestros clientes. Y esto hoy en día lo podemos ver en que muchas empresas no lo hacen. Restaurantes, centros de entretenimiento, cines, no les interesa recopilar información de sus clientes.
No lo hacen. Entonces, será muy difícil que puedan ingresar al mundo del Big Data si ni siquiera están actualmente capturando información básica de sus clientes. Ese sería el primer paso. La competencia lo va a hacer. Entonces, es por eso importante que empecemos a preocuparnos en estos temas. Ahora bien, ¿para qué nos puede servir como empresas el trabajar con Big Data? Para entender mejor cómo piensan y actúan nuestros clientes. Esa sería una de las razones por la cual, ya lo mencionaba Marco al inicio, ¿no? Empresas como Netflix, obviamente que se fijan en cuáles son tus tendencias de visualización y si te gustan, por ejemplo, las series coreanas, te va a sugerir series coreanas en la siguiente ocasión que tú inicies sesión en Netflix. Y eso Netflix lo hace a través de Big Data, de analizar la información y te va a ir sugiriendo en base a lo que tú consumas para que sigas consumiendo. Esa es la idea. Entonces, Netflix trata de entender cómo pensamos cada uno de nosotros y lo hace de manera individualizada. Por otra parte, nos puede servir para planificar promociones más efectivas. El conocer, por ejemplo, qué promociones nos han funcionado en el pasado, cuándo nos conviene colocarlas y cuándo no, pues nos va a ser de gran utilidad, ¿no? Para poder aprovechar mejor este tema de los descuentos. También nos puede servir para hacer predicciones de compras de los clientes y con ello también planificar el almacenamiento de productos y de esta forma tener una mejor organización de la cadena de suministro. Otro aspecto sería el de generar nuevas líneas de negocio. Al poder analizar información de tus clientes, es posible que descubras que es necesario o a través de las sugerencias que te hacen los mismos clientes de forma no estructurada, a través de buzón de sugerencias o de quejas, puedes encontrar situaciones en las que tú puedas aportar nuevas ideas para nuevos negocios para la empresa. Y finalmente, pues también para atraer clientes y fidelizar a los existentes. Sin duda, considero yo uno de los puntos más importantes sería este, porque si yo conozco el comportamiento de mis clientes, si yo tengo datos de ellos, yo puedo generar promociones, por ejemplo, cuando van a cumplir año, invitarlos a visitar nuestro local, mandarles por ahí alguna felicitación, jugar con la información que tenemos de ellos para poder provocar que sean clientes fieles, mandarles un descuento cada vez que logren un cierto número de compras, en cantidad de cosas que se nos pueden ocurrir si analizamos la información. Si no la analizamos, no vamos a poder generar nada. Ahora bien, ¿cuál es el papel del Big Data en nuestra vida cotidiana? Porque pudiéramos pensar que el Big Data está lejos, que es algo que no existe, pero como también ya lo mencionó Marco al inicio, es algo que está presente en el día a día. Y aquí yo puse algunos ejemplos. En la cuestión de mapas, en el móvil y el GPS, es algo que ha evolucionado a través de los años. Antes usábamos las famosas guías de mapas, esas han quedado totalmente en desuso. Ahora lo hacemos con las aplicaciones del celular y en estas aplicaciones también han mejorado. Ahora te sugieren rutas que incluso pueden ser mejor si te vas a pie o te sugiere cuál sería la ruta si te vas en bicicleta o si utilizas automóvil. Te puede decir, ¿sabes qué? No tomes este camino porque aunque es el más corto, hay un accidente que va a provocar que tardes más tiempo y toda esta información se ha logrado gracias a la información que compartimos nosotros mismos a través de diversas aplicaciones. Y esto es la utilización de Big Data. Bien, otro tema serían las compras por Internet, que también como lo mencionaba Marco, en el aspecto de Amazon es donde lo podemos ver más aplicado. Yo aquí puse un ejemplo. Supongamos que yo quiero comprar esta laptop. Amazon inmediatamente me va a sugerir que puedo comprar este docking station que trae una serie de puertos adicionales y además me sugiere un teclado y un mouse. Eso es automático, eso ya lo hace Amazon desde hace muchísimo tiempo. Pero lo que también hace Amazon es esto. En base a tus tendencias de compras, te recomienda productos. En este caso, este cliente estaba buscando productos para impermeabilizar su casa y entonces le está sugiriendo estos productos. Pero hay una cuestión aquí. Ustedes observen que aquí a la derecha se alcanza a leer patrocinado. Si no lo alcanzan a leer, pues yo se los digo, dice patrocinado. Significa que Amazon no solamente está haciendo negocio provocando en nosotros nuevas compras, está haciendo negocio vendiéndole a otras empresas la posibilidad de aparecer aquí. Es decir, yo estoy buscando cosas para impermeabilizar, pero entonces Amazon, al mejor postor o a quien le paga más anuncios, es el que va a sugerir aquí, ¿no? En este caso, pues a estas marcas. Entonces, eso es un tema también en el que Amazon está obteniendo ingresos. Otro punto sería el urbanismo.
que en este aspecto es muy sonado en los últimos tiempos el tema de las Smart Cities. En muchos países ya hay avances en este tema, pero en otros países, pues digamos que estamos apenas iniciándolo, ¿no? Uno de los puntos en donde se podría usar Big Data con un gran beneficio, pues es en la organización del tráfico vehicular. Por ejemplo, el hacer que los semáforos realmente estén sincronizados conforme a las horas pico, conforme a la cantidad de autos, conforme a determinada emergencia, pero todo esto en base a análisis de datos. Que el uso, por ejemplo, del transporte urbano también se haga a través del análisis de datos y de esa manera podamos agregar más vagones o más automóviles de transporte urbano a determinadas horas y poder así atender mejor a la ciudadanía. Los dispositivos portátiles. Los dispositivos portátiles actualmente cuentan el número de pasos que tú has recorrido, checan tu presión arterial, tu frecuencia cardíaca, te pueden dar sugerencias incluso para meditar, para realizar ciertas actividades, como lo es la meditación. Entonces, también ahí ya se está utilizando de forma cotidiana lo que es el Big Data. En el aspecto de seguridad, y es el último ejemplo que yo les traigo, pues también se podría utilizar Big Data para que se analizara así el flujo de personas en las vialidades y poder determinar si necesitamos incrementar el número de policías en ese sector, buscando evitar obviamente que se cometan crímenes. Porque obviamente las personas que se dedican al crimen pues van a buscar, digamos que los lugares donde haya mayor cantidad de personas porque será más fácil así que encuentren una víctima y que puedan escaparse. Pero bueno, eso se puede reducir si nosotros analizando los flujos de personas pues logramos colocar así también mayores esquemas de seguridad. Asimismo, en el tema de seguridad, pudiéramos utilizarlo para la posibilidad de detectar algún ataque. Eso es algo que también pues ya se ha intentado, se ha utilizado a través de la comunicación que existe entre las personas, pues tratar de detectar si hay alguna posibilidad de algún ataque, ¿no? Terrorista, por ejemplo. En la detección de fraudes, igual, al analizar los patrones de compra y poder detectar así una compra que no esté, digamos, dentro de los parámetros del usuario, que eso también los bancos lo han empezado a utilizar. Pues muy bien, básicamente esto era lo que yo les quería compartir. El tema es introducción al Big Data. Espero que haya sido de utilidad y que haya servido para tener un mejor concepto de lo que es el Big Data. Agradezco la invitación a Universidad ISEP y agradezco la presencia y participación de todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado el día de hoy. Interesante la ponencia, interesante el tema que se abordó y cómo lo hace ver fácil. Cuando comentaba cada una de las plataformas, cada una de las nubes, ya uno va entendiendo más o menos cómo ellas se hacen parte de nuestro día a día, cómo ellas son ya parte, como decía usted, del hoy. No estamos mirando a futuro, sino que ya pertenecen a lo que es la actualidad, tanto la inteligencia artificial que tanta crítica y tanta aceptación ha tenido de parte y parte desde hace ya unos cuantos años y que quizás también forma parte hoy en día de las tendencias de conversación luego de la presentación del gigante de Facebook con su nuevo metaverso, Sí. en donde ellos están dando ya un nuevo paso también adelante y dan a conocer que es una realidad, que ya todos tenemos que acostumbrarnos a ello y que creo que a pesar de que venían con ese trabajo de hormiguita, como se le puede decir, el cambio radical que tuvimos en el mundo con el inicio de la pandemia que nos obligó a estar más, a conectarnos desde el online y todo, es lo que nos ha hecho conocer un poco más sobre el Big Data. Sí, es correcto. El tema de que Zuckerberg esté poniendo de frente a su empresa, diciendo que va a entrar de lleno a lo que es el metaverso, es un paso hacia adelante en este tema porque es algo que ha existido desde hace mucho tiempo en diversos entornos, incluso más enfocado en Oriente, en Japón, Corea, China. Es algo que desde hace mucho tiempo, muchos aspectos del famoso metaverso ya existen, pero acá en el lado de nosotros occidental, que somos un poco más reservados,
no es algo que sea completamente aceptado. De hecho, pues, se ve como algo extraño, como algo no adecuado, pero el hecho de que una empresa tan importante como lo es Meta, antes Facebook, la plataforma de, digamos, social sigue llamándose Facebook, pero la empresa ahora se llama Meta. Ellos estén ahora apostando por eso, sin duda que va a traer cambios interesantes en los siguientes años.